Joseph Stalin fue el líder absoluto de la Unión Soviética durante más de 2 décadas, y su imagen aún divide opiniones en todo el mundo. Por fuera, era un símbolo de poder, pero por dentro, era cada vez más desconfiado, aislado y obsesionado con el control. Durante su gobierno, millones de personas sufrieron hambre, trabajos forzados, persecución y purgas. Y sin embargo, hasta sus últimos días, Stalin siguió siendo temido por todos a su alrededor. La noche del 1 de marzo de 1953, se retiró, como de costumbre, a su casa, una casa de campo a las afueras de Moscú. Horas después, lo encontraron tendido en el suelo, incapaz de hablar ni moverse. Y entonces comenzó el verdadero misterio. Nadie llamó a los médicos de inmediato. Sus guardaespaldas y ayudantes estaban paralizados por miedo a actuar sin órdenes. El tiempo pasó. Se perdieron horas preciosas. Cuando llegaron los médicos, ya era demasiado tarde. Sufrió un derrame cerebral que lo dejó en estado crítico. Pasó días sufriendo, incomunicado, rodeado de médicos y líderes que no sabían qué hacer, o quizás ni siquiera querían hacer nada. Stalin murió el 5 de marzo de 1953, pero hasta el día de hoy hay quienes afirman que no fue solo su salud lo que lo abatió. Algunas teorías hablan de conspiración o traición. Lo cierto es que el hombre que creó un sistema basado en el miedo murió rodeado de silencio y abandono. Murió como había vivido, en un mundo donde nadie confiaba en nadie. Benito Mussolini fue el creador del fascismo y gobernó Italia durante más de 2 décadas con ideas autoritarias y nacionalistas, y una obsesión por el control total. Se veía a sí mismo como un nuevo emperador romano. Su rostro aparecía en carteles, sus palabras se convertían en himnos y su imagen era sagrada para sus seguidores. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, todo empezó a desmoronarse. Italia sufrió derrota tras derrota. El pueblo, cansado, comenzó a rebelarse contra él, y en 1943, Mussolini fue destituido y arrestado. Poco después, fue rescatado por los alemanes y puesto al frente de un gobierno títere en el norte del país. Sin embargo, el fin se acercaba. En 1945, al intentar huir a Suiza con su compañero, Mussolini fue capturado por partisanos italianos. Lo reconocieron, a pesar de su disfraz, y en ese mismo instante decidieron que su tiempo había terminado. Murió el 28 de abril de 1945. Al día siguiente, él y su compañero fueron llevados a Milán y ahorcados en una plaza pública, donde la población se congregó en masa, algunos por curiosidad y otros por odio reprimido. La escena fue simbólica. El hombre que exigía respeto absoluto se vio expuesto al desprecio popular. Saddam Hussein fue presidente de Irak durante casi 25 años, conocido por su control total del país y por gobernar con mano firme y absoluta. Durante su mandato, Saddam concentró todo el poder en sí mismo. Creó una red de control basada en el miedo, con espionaje, censura y severos castigos para cualquier oposición. Involucró al país en largas guerras, como el conflicto con Irán y la invasión de Kuwait, que desembocó en la Guerra del Golfo. E incluso, rodeado de amenazas externas, siempre se mantuvo como una figura imponente, confiable e implacable. Pero todo cambió en 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak, acusando falsamente a Saddam Hussein de posesión de armas químicas. En pocos meses, su régimen se derrumbó, huyó, se escondió en una zona rural y meses después fue encontrado dentro de un agujero camuflado, desarmado e irreconocible. Una imagen impactante para alguien que había sido el rostro del poder en Oriente Medio durante décadas. Juzgado por crímenes de lesa humanidad, el juicio se transmitió en directo. Saddam se defendió con firmeza hasta el final, pero fue condenado. El 30 de diciembre de 2006, murió ahorcado. Si me entienden, las imágenes filtradas mostraban una atmósfera de tensión, burla y gritos.
Un momento de cierre que muchos consideran más venganza que justicia. Saddam encontró su fin público, cargado de simbolismo, un dictador que cayó ante las cámaras y dejó un país sumido en el caos, donde la caída del tirano no significó el comienzo de la paz, sino el inicio de una nueva guerra. Muammar Gaddafi, líder de Libia durante más de 40 años, gobernó con una mezcla de carisma, represión y control absoluto. Se consideraba un revolucionario, un liberador de África. Creó su propia ideología, vivía en tiendas de campaña a pesar de ser multimillonario, y era conocido tanto por su discurso vehemente como por sus excentricidades. Pero tras su imagen teatral se escondía un gobierno rígido, con censura, arrestos y persecución constante de cualquiera que intentara discrepar. En 2011, tras años de tensión acumulada, estalló un levantamiento en Libia, inspirado en la primavera árabe. El país se sumió en el caos. Los rebeldes tomaron ciudades y Gaddafi perdió rápidamente el poder. Aún así, se negó a huir. Prefirió esconderse en su ciudad natal, creyendo que podría resistir hasta el final. El 20 de octubre de 2011 se descubrió su posición. Intentó escapar por un túnel de drenaje, pero fue capturado por grupos armados. A partir de entonces, las imágenes y los informes de lo sucedido conmocionaron al mundo. Gaddafi fue agredido, humillado y encontró su fin públicamente, no a manos de la justicia formal, sino por la ira contenida de un pueblo ahora cansado. A diferencia de otros líderes que abandonaron la escena silenciosamente, Gaddafi tuvo un final caótico entre gritos, teléfonos celulares e intensa ira. Un final violento para un gobierno marcado por el miedo. Y Libia se hundió aún más en el conflicto, demostrando que derrocar a un dictador no significa automáticamente alcanzar la paz. Francisco Franco fue el líder que gobernó España con mano firme durante casi 40 años después de la Guerra Civil. Al final de su vida, Franco no tuvo un final trágico ni violento, simplemente enfermó, debilitándose cada vez más, con varios problemas de salud en el corazón, los riñones y el estómago. Pasó días conectado a máquinas, sin poder hablar ni moverse correctamente. Aún así, el gobierno ocultó la gravedad de la situación. Nadie quería mostrar que el dictador estaba a punto de morir. Algunos creen que lo mantuvieron en prisión el mayor tiempo posible, solo para ganar tiempo y organizar la transición política. Después de todo, cuando Franco murió, el país necesitaba estar listo para avanzar, y eso fue lo que sucedió. El 20 de noviembre de 1975, España comenzó a dejar atrás la dictadura y a entrar en una nueva etapa con mayor libertad. Lo más curioso es que Franco nunca fue juzgado, nunca tuvo que responder por todo lo que hizo. Encontró su fin en una cama de hospital, en silencio, lejos de las consecuencias. Pero aún así, su partida marcó el inicio de una nueva etapa para España, un final pacífico para un gobernador que durante décadas lo había marcado todo con miedo y censura. Augusto Pinochet fue el general que tomó el control de Chile tras un golpe militar en 1973, gobernando firmemente el país durante casi 2 décadas durante su mandato. Incluso después, fue acusado de numerosos crímenes contra la población. Arrestos, persecuciones y desapariciones marcaron su administración. Pero lo sorprendente es que, a pesar de tantos juicios y acusaciones, Pinochet nunca fue condenado. Vivió sus últimos años con cierta tranquilidad en su hogar, rodeado de familiares y simpatizantes. Falleció el 10 de diciembre de 2006 debido a complicaciones cardíacas. Ya tenía 91 años. Poco antes de su muerte, fue hospitalizado en estado grave, pero ni siquiera entonces se enfrentó a la verdadera justicia. Muchos chilenos esperaban que rindiera cuentas por todo lo ocurrido durante su gobierno, pero eso nunca ocurrió. Lo que causa indignación hasta el día de hoy es precisamente esto. Mientras miles de personas sufrían y sus familias se quedaban sin respuestas,
Pinochet tuvo un final tranquilo y pacífico. No enfrentó ni tribunales ni cárceles y partió llevándose consigo secretos que quizá nunca sean completamente revelados. Para muchos, su fin fue otro símbolo de la impunidad que acompañó a varias dictaduras en Latinoamérica. Pol Pot fue el líder del Partido Comunista de Camboya, conocido como los Khmer Rojos, responsable de uno de los periodos más oscuros del siglo XX, entre 1975 y 79. Durante su mandato, millones de personas murieron a causa del hambre, el trabajo forzado y la persecución. Su plan era radical. Quería reiniciar el país borrando todo lo que le recordara el pasado, incluyendo intelectuales, religiones e incluso ciudades. El resultado fue una tragedia a escala nacional. Tras ser derrocado, Pot huyó y pasó años escondido en los bosques de Camboya, todavía al mando de los rebeldes, pero ahora desde lejos. En 1997 fue arrestado por su propio grupo, una especie de traición interna. Ya anciano y enfermo, fue puesto bajo arresto domiciliario, en condiciones más sencillas, sin lujos ni protección especial. Su fin llegó el 15 de abril de 1998. La versión oficial dice que fue por causas naturales mientras dormía, pero la duda persiste, y quizás la verdad nunca se confirme. Pote tuvo un final pacífico, sin juicio, sin testigos y sin rendir cuentas. Esto es impactante. El hombre que causó tanto sufrimiento, que dejó profundas cicatrices en todo un país, simplemente desapareció sin respuestas, sin justicia, como si la historia hubiera sido silenciada una vez más. Kim Il-sung fue el fundador de Corea del Norte y responsable de transformar el país en uno de los regímenes más cerrados y controlados del planeta. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Kim construyó un sistema basado en el culto a su imagen. Fue llamado el Presidente Eterno, retratado como un héroe casi divino. Controlaba todo, desde la economía hasta la vestimenta que los ciudadanos podían usar. Nada ocurría sin su aprobación. Creó una estructura de gobierno donde la familia era el centro absoluto del poder, algo que continúa hasta nuestros días. A pesar de gobernar con rigidez, el final de Kim Jong fue muy diferente de lo que se esperaría de alguien con semejantes antecedentes. El 8 de julio de 1994, sufrió problemas cardíacos mientras se preparaba para reuniones políticas, e incluso con los mejores médicos del país, su cuerpo no lo soportó más. El gobierno tardó 2 días en confirmar su fallecimiento. Cuando lo hizo, el anuncio fue recibido con lágrimas y multitudes llorando en las calles, como si todo el país estuviera de luto o quizás fingiéndolo por miedo. El régimen aprovechó el momento para reforzar su imagen de Padre Eterno, alguien que nunca se iría del todo. Su hijo asumió el poder poco después. La dinastía se mantuvo, y Corea del Norte continuó como antes, cerrada, controlada e intocable. El final de Kim Il-sung fue tranquilo, pero sumamente simbólico. Dejó la escena sin desorden, pero dejó un sistema que aún encarcela a miles de personas hasta el día de hoy. Hideki Tojo fue el primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y una de las figuras centrales detrás de la decisión de atacar Pearl Harbor. Militar de carrera, Tojo era la imagen misma del deber absoluto hacia el emperador. Creía firmemente en la fuerza y el destino de Japón como potencia dominante en Asia. Bajo su liderazgo, el país se sumió en guerras de violenta expansión, causando sufrimiento a miles de civiles y soldados en todo el continente. Era rígido, frío y estaba convencido de que hacía lo necesario, sin importar el costo. Tras la rendición de Japón en 1945, Tojo fue arrestado por las fuerzas estadounidenses, pero antes de eso, intentó suicidarse. Fracasó y fue trasladado al hospital, donde se recuperó. El intento no lo libró de la justicia. Al contrario, acaparó titulares en todo el mundo y marcó el inicio de su juicio como criminal de guerra. Durante el juicio,
asumió toda la culpa para proteger al emperador Hirohito, quien no fue juzgado. Mantuvo su firme postura hasta el final, aún sabiendo que le aguardaba el destino. El 23 de diciembre de 1948, también murió ahorcado, junto con otros 6 líderes japoneses que también fueron condenados. Adolf fue el líder del régimen en Alemania, responsable de una de las mayores tragedias de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Al principio, fue visto por muchos como un salvador nacional. Rescató la economía alemana después de la Primera Guerra, encendió el orgullo del pueblo y construyó un imperio en tiempo récord. Pero detrás de esa imagen de fuerza, había un proyecto de dominación que costaría muy caro. A medida que el conflicto avanzaba y las derrotas se acumulaban, Alemania entró en colapso. A finales de abril de 1945, los soviéticos ya estaban dentro de Berlín. La ciudad ardía y Adolf, cada vez más paranoico, se refugió en el búnker subterráneo de la Cancillería. Allí, rodeado de generales desmoralizados y seguidores sin salida, se casó con Eva Braun en un acto de desesperación y simbolismo. Pocos días después, sin aliados, sin salida y sin esperanza, tomó su decisión final. El 30 de abril de 1945, encontró su fin dentro del búnker, junto a Eva, mediante un disparo y cianuro. Sus restos fueron quemados por orden suya, para evitar que fueran capturados por los soviéticos. El mundo lo supo poco a poco, nunca se mostró públicamente. Eso generó teorías, dudas y leyendas que persisten hasta hoy. ¿Y tú? ¿Ya sabías cómo terminaron todos ellos? Respóndelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal para descubrir más historias reales, misteriosas y reveladoras como esta. Hasta un próximo video.